Bien amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Vamos a hacer ahorita una breve clase sobre lo que es reacciones complejas. Esto está complementando a lo que ya hemos hecho en cinética. Tenemos en el canal dos videos de cinética, parte uno, parte 2, y acá estoy hablando un poquito más de lo que es reacciones complejas, que eran aquellas que se desarrollaban en dos o más etapas. Y era importante cómo escribíamos para esas reacciones lo que es la ley de velocidad, la formulita de su velocidad de reacción. Así que muchachos, los invito a que vean el video. Esto viene principalmente, muchachos, en San Marcos. Ahí viene más todavía. En la UNI también y en otras universidades, pero en San Marcos viene un poquito más de este punto teórico, ¿de acuerdo? Así que les invito a revisar la clase, a notar lo importante, dejar sus comentarios sobre alguna pregunta, alguna duda y compartir el video para que más personas puedan aprovechar la explicación. Hay que tener una base de cinética. Si usted no sabe nada de cinética y ve el video, no le va a quedar muy claras las cosas, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. Sigan avanzando para su grandioso día de examen de admisión, en el cual lograrán el ingreso, muchachos. Así que nos vemos, cuídense mucho, a seguir protegiéndose y para adelante. Hasta la próxima. Bien, muchachos, vamos a empezar la clase de ahora y hay que recordar lo siguiente, ¿no? Esta es una parte continua de cinética, como ya lo mencioné, y para entenderlo bien hay que ver las clases cinéticas respectivas que tenemos en el canal, que son dos partes, parte uno, parte 2. Sobre todo la parte 2. ¿Ya? Ahora vamos a recordar algo. Las reacciones químicas, en base a su llamado mecanismo de formación o de desarrollo de la reacción, son dos: reacciones elementales y complejas. Una reacción elemental es más o menos así. Yo agarro los reactantes, que puede ser un reactante, o de repente dos, o quizás tres, etcétera, etcétera, ¿no? Los reactantes pueden ser diversos. Vamos a agarrar dos como referencia. Y cuando se llama reacción elemental, es que los reactantes se combinan y en un solo paso, es decir, directamente cuando ellos se combinan, forman el producto, que puede ser uno o puede ser dos, ¿no? Eso ya es relativo. ¿De qué significa una reacción llamada elemental? Una reacción en una sola etapa, donde, repito, los reactantes se combinan y directamente dan origen al producto, en un solo paso. ¿No? Es una idea, digamos, general para plantear. Déjenme decirles que las reacciones químicas en la mayoría de casos no son elementales o sencillas, no ocurren en un solo paso, sino que ocurren en etapas, ¿no? Entonces, una idea general sería hacer esto, a ver, atentos. Tenemos esta reacción, A más B, amigos, forma un producto, digamos, ¿no? Puede ser X. Repito, es una forma general, ¿eh? Las reacciones pueden ser de más reactantes, de más productos. Y esta es la llamada, atentos, reacción global o también llamada reacción neta, que me está mostrando lo inicial, que son los reactivos que yo coloqué en mi recipiente, y lo que me queda al final. Pero cuando una reacción es compleja, que son la mayoría de casos, como les digo, no es que los reactantes directamente en un solo paso den el producto, sino que hay un mecanismo, hay etapas. Por ejemplo, primera etapa, por dar una idea, A reacciona con B y lo que se forma por acá es B doble con Z, productos que no son los finales, como dice acá la reacción global. Estos son productos llamados momentáneos, intermediarios también. En una segunda etapa se puede dar que estos productos obtenidos, W más Z, entre sí reaccionen y formen, por ejemplo, R, un producto también que todavía no es lo final. Y en una tercera etapa, porque pueden haber tres etapas, cuatro, dos también. Estoy haciendo un ejemplo general con tres etapas, donde este producto R ahora se descomponga, se transforme y dé recién a X. Es decir, muchachos, la formación de X a partir de A y de B no ocurre directamente, sino que hay una serie de etapas, de pasos previos para que salga el producto final llamado X. Cuando una reacción química forma el producto, no directamente de la interacción de los reactantes, sino en una serie de procesos, ¿no? De mecanismos llamados. Esto se llama reacción compleja. Entonces, ¿qué es una reacción compleja? Es aquella donde la reacción química entre los reactantes para llegar al producto se realiza en dos o en más etapas. Ya, eso es lo que vamos a ver aquí, remarcando y complementando la parte de la cinética, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ponerlo en práctica con un ejemplo. Vienen por aquí. Por ejemplo, acá yo tengo una reacción global, es la reacción llamada general, o neta también, de la destrucción de la capa de ozono. ¿Qué dice esta reacción química?
Dos moléculas de ozono que se encuentran en la estratosfera de estado gaseoso, se descompone en tres moléculas de oxígeno 2, oxígeno molecular. Entonces, la reacción global aparenta que este ozono directamente se convierte en él, ¿no? Que el O3 se está convirtiendo directamente en O2. Pero déjeme decirle que no es así. Esta reacción tiene su mecanismo, tiene sus etapas, y tiene dos. ¿Y cómo saber las etapas? Eso el examen lo va a proponer, lo va a escribir. Yo les voy a hacer poco a poco la explicación. A ver aquí, muchachos. Vamos a ver. Primera etapa de esta reacción sería así. No es que el O3, las dos moléculas directamente formen tres moléculas de O2, lo hacen en partes. Etapa 1, una molécula de ozono que se encuentra allí, ¿no?, en la capa respectiva, en la estratosfera, se va a disociar en oxígeno 2 más oxígeno atómico. Miren aquí la idea. Entonces, aquí estamos con la primera etapa, donde solo una molécula de ozono ha hecho la transformación. Ahora, continúa la reacción. Etapa 2. En la etapa 2, una de las moléculas de ozono que todavía no reacciona, porque son dos, interactúa, reacciona con este O atómico que se formó en la etapa 1. Se da la reacción entre ellos y se forman, muchachos, dos veces O2. Que como se da cuenta, es una reacción que ocurre en partes, en etapas. No que el ozono directamente dé el O2, sino lo hace en un proceso. Eso se llama mecanismo de la reacción. Este es un mecanismo. Para este caso tiene dos etapas nada más. En otras reacciones habrá tres etapas, cuatro, eso es variable. Amigos, si yo sumo las etapas, vamos a sumar las etapas, a ver. Al sumar las etapas, se va a encontrar la reacción global, lo que está aquí dado arriba como dato. A ver, O3 más O3, nos sale aquí dos veces la molécula de ozono. Sigamos sumando. O atómico, que está a la izquierda acá abajo, y O atómico a la derecha, se va, es lo mismo. Y O2 más 2O2 nos sale por aquí a la derecha tres veces oxígeno 2. Conclusión, sumando las etapas de la reacción química, miembro a miembro, eliminando lo que se repite en ambos lados, nos da la llamada reacción global. Esta reacción global solamente me está mostrando lo que empieza y lo que acaba, más no lo que realmente está pasando, que son etapas, mecanismos. Aquí está la llamada reacción global, también se puede llamar reacción neta. Ahora, un detalle más, muchachos. ¿Recuerdan la famosa ley de velocidad? Repito, eso está en la parte 2 de cinética en el canal. La ley de velocidad, velocidad de la reacción química. Atentos. Si esta reacción fuera elemental, es decir, sería solo esta la única etapa que existe, con esa reacción elemental, yo escribo la velocidad de la reacción, que sería así. Recuerda, constante K por la concentración del reactante, que sería el ozono, su molaridad, elevado a su coeficiente, sería 2, ¿no? Así. Eso siempre y cuando la reacción sería elemental o sencilla, en una sola etapa. Así se escribiría. Pero cuando es una reacción compleja, amigos, la reacción global no se utiliza para escribir la ley de velocidad. ¿Qué voy a hacer aquí? Para esto, yo tengo acá mi mecanismo, mis etapas. Y con una de las etapas tendré que escribir la ley de velocidad, esa ecuación que se utiliza mucho para los problemas que desarrollamos. Entonces, a ver, para ello usted va a tener este dato al costado. En las etapas, algunas van a ser más veloces, ocurren más rápido, otras más lentas. Eso lo indica también el examen. Por ejemplo, en este proceso, la primera etapa es una etapa lenta, ocurre con poca velocidad. En cambio, la segunda etapa, muchachos, ya sería la llamada etapa rápida. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiera escribir esta información que el problema me va a pedir, amigos, el problema pide, ¿sabe qué? Matemáticamente, quiero que escriba la llamada ley de velocidad. Ley de velocidad de la ecuación compleja de la destrucción de la capa de ozono. Entonces, para eso, ¿sabe lo que va a hacer? Va a tener que utilizar la etapa lenta. ¿Y cómo saber quién es la etapa lenta? El examen se lo dice, ya les dije ahorita, muchachos. Y miren lo que van a hacer. Entonces, de estas dos etapas de la destrucción de la capa de ozono, voy a agarrar, amigos, la ecuación lenta, la etapa lenta, esta de aquí. Por favor, con mucho cuidado, lo seleccionen y con esto van a hacer el trabajo. Con la etapa lenta se escribe. ¿Por qué razón? Por hacer una analogía, amigos. Aquí está su vivienda y aquí está su centro de estudio, ¿no? Cuando sea presencial y vuelva, ahí va a dirigirse. Y la carretera tiene dos tramos, ¿no? Una avenida, pongámosle una avenida A, y acá una avenida B.
Y resulta que la avenida B está libre, no hay congestión vehicular, su carro acá avanza rápido. ¿Bien? En cambio, en el tramo A, saliendo de su casa, hay mucha congestión, muchos semáforos, así que en esta parte es un movimiento lento que hace su carro. Entonces, si usted quiere decirle a sus amigos por qué demoró en llegar a su centro de estudio, le va a echar la responsabilidad a cuál de los dos tramos, al lento o al rápido. ¿Por qué te has demorado en llegar de tu casa a tu centro de estudio? ¿Por qué? ¿Por la etapa rápida? No, por la etapa lenta, ¿no? La etapa lenta define el tiempo que yo me demoro en llegar hacia ese lugar, ¿no? Más o menos por ahí va la idea. Igual, ¿no? En la ley de velocidad, que de una ecuación compleja, yo para escribir su ecuación voy a utilizar la etapa lenta. Ella es la responsable de cuánto dura la reacción química. Y se escribiría así, atentos, velocidad de la reacción química de la destrucción de la capa de ozono. Constante específica acá, que depende de la temperatura. Y ahora viene la concentración del reactante, pero agarro la etapa lenta, sería el ozono elevado a su coeficiente, que sería 1, ya no 2, porque en la etapa lenta solo participa una molécula de ozono. La molaridad del ozono elevado a la 1. Esa sería, muchachos, la ley de velocidad para esta reacción compleja. ¿Qué me van a preguntar aquí? Por ejemplo, ¿cuál es el orden de la reacción? Y como recordamos, es el exponente, ¿no? El exponente que tiene la sustancia química involucrada. Orden de la reacción, reacción de primer orden y nada más. Y acá lo ponemos y tenemos entonces una reacción de orden 1. Ahora, aparece aquí otra definición más que es importante también y sería bueno que lo tomemos en cuenta para lo que vamos nosotros a desarrollar. Bien, aquí en una reacción compleja aparece lo que es las sustancias intermediarias. Una sustancia intermediaria es una sustancia que aparece por un momento en el proceso y luego se gasta. Aparece y se consume, como por ejemplo en este caso. En la primera etapa apareció el oxígeno atómico, este O que están viendo acá. Aparece, pero en la segunda etapa ya está a la izquierda, que significa que se está gastando, ¿no? Se formó y luego se gastó. Si queremos darle una terminología un poquito más simple, sería, en una etapa aparece a la derecha y en alguna etapa inferior, ya luego de esa etapa, aparece a la izquierda. Aparece a la derecha porque se forma, luego a la izquierda porque se consume. Eso se llama sustancia intermediaria. Acá lo voy a anotar. Y ahí lo tienen, muchachos. Esa va a ser la idea. Ahorita vamos a ver un ejemplo más y algunas preguntas para que esto quede claro. Entonces, esa es la idea de una reacción compleja. La gran mayoría de reacciones químicas son de este tipo. ¿Se acuerdan la fotosíntesis? Los jóvenes que postulan a universidades que llevan biología, hay una reacción global de la fotosíntesis, pero usted sabe que hay etapas, ¿no? Etapa luminosa para que el agua actúe, luego el CO2 y entra en la etapa oscura, ¿no? Y todo lo que se desarrollaba, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto. Ya, muy bien, amigos, tenemos eso. Ya he notado acá esto. Se utiliza la etapa lenta para escribir la ley de velocidad, que es esta expresión matemática. Otro ejemplo más. A ver aquí. Tenemos esta reacción. Esta es la reacción global. Bien, el examen me propone la reacción global, o sea, todo el proceso ya neto. Ya aquí está la reacción total. Voy a escribirlo por aquí. Y como es una reacción compleja, ¿por qué? Porque estamos viendo ese tema y además es un ejemplo más de este tipo de reacciones. Como es una reacción compleja, va a tener sus etapas. En este caso, miren las etapas que se nos presentan. A ver, aquí aparecen. Muy bien, y son dos etapas. Las etapas se llaman mecanismo de reacción. Este es un mecanismo de esta reacción, acá tiene su mecanismo. Miren y analicemos lo que ha ocurrido. La reacción global, ¿qué me dice? Que una molécula de peróxido de hidrógeno reacciona con dos iones bromuro y con dos iones hidrógeno. Y antes, yo debo entender que como es compleja, no es que todo reaccione de frente, sino lo hacen en partes. Por ejemplo, primera etapa. Esta molécula de peróxido reacciona con solo una molécula de bromo, del bromuro, y con uno del ion hidrógeno. Entonces se da cuenta que no es una reacción directa, sino lo hacen en partes. Forman estos productos, esta es la etapa llamada lenta, y luego por acá, amigos, miren lo que ocurre, ¿no? Otra reacción más que es la etapa rápida, pero vamos al detalle. Este de aquí reacciona con él. Forma esto con agua. Esta sustancia, HO bromo, apareció, pero luego se está gastando porque está a la izquierda. Igual que el oxígeno atómico que vimos acá, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? Sustancia intermediaria. Es un intermediario. Y forma lo demás. Si usted suma las dos reacciones, hacemos esto rápido para corroborar. Si sumamos las etapas, vamos a encontrar la reacción global que está arriba, ¿no? A ver, H2O2, aquí está. Bromo menos 1 más bromo menos 1, aquí saldría dos veces ese bromo.
H más 1 más H más 1, dos veces. HO bromo se va con esto, se va con este de aquí. Y finalmente queda bromo 2, como acá lo dice, y agua más agua, dos aguas, ¿no? Cada vez que yo sumo las etapas, se sale la reacción global, nada más. Bien, ahora, muchachos, si acá me preguntan, ¿cuál es la ley de velocidad? Ya sé qué hacer. Velocidad de la reacción química será igual a la constante K. Obviamente, esta constante K es diferente a esta de acá. Son reacciones distintas. Constante K. ¿Qué hacemos ahora? Con la etapa lenta, amigos. Ya, la etapa lenta, que es en este caso la primera también, me define. Sería concentración del peróxido de hidrógeno, componente del agua oxigenada, elevado a su coeficiente, 1, de la etapa lenta, jóvenes, a 1, por la molaridad del otro reactante que está en la etapa lenta, que es bromo menos 1. Coeficiente entonces sería también 1, porque acá está figurando ese dato. Por la molaridad del otro reactivo, que es el ion hidrógeno, y elevado a su coeficiente que también vendría a ser 1. Y ahí quedó. Esa es la famosa ley de velocidad para esta segunda reacción. ¿Bien? Si le preguntan cuál es el orden de esta reacción, suman los exponentes y sería 3. Reacción de orden 3 de este proceso. Y nuevamente, ¿quién es el intermediario? Reacción de tercer orden, ¿eh? De orden 3. Bueno, ya les remarqué y acá lo vuelvo a señalar. Este es el intermediario. El producto que se forma en una etapa y aparece a la derecha como producto, y en la siguiente etapa está a la izquierda, gastándose como reactante. Él sería el llamado intermediario. Bien, muchachos, vamos a ver un par de preguntitas más y con eso ya tenemos más claridad sobre lo que es una reacción compleja. Muy bien. Bien, muchachos, vamos a ver esta pregunta para aplicar lo anterior. Dice, una de las formas como obtener oxígeno gaseoso es por la descomposición térmica del pentóxido de dinitrógeno, la cual presenta un mecanismo de dos etapas. Me están dando una reacción química así de descomposición del llamado pentóxido de dinitrógeno y me plantean sus etapas directamente acá. Lo están observando, ¿no? Ahí están las etapas. Etapa 1, que es la lenta, etapa 2, la rápida. Por lo general, la primera etapa va a ser la lenta, aunque no hay que asumir como algo absoluto, ¿no? Muy bien, señalar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones según corresponda. La primera dice, la ley de velocidad lo define la etapa 1. Bien, muchachos, recordemos, claro, de acuerdo a lo que hemos planteado, cuando uno tiene una reacción compleja y tiene esta etapa, su mecanismo de reacción, lo define la etapa lenta, no que es la primera, es correcto. Y sería así escrita, velocidad de la reacción química. Le ponemos una constante específica acá, que va a depender de la temperatura y de la reacción que tengamos por el reactante. Acá solo tenemos a este reactante. Y como tiene coeficiente 1, sería elevado a la 1. Simplemente concentración de esta molécula de pentóxido de dinitrógeno elevado a la 1. Y se acabó. Por lo cual la primera alternativa estaría verdadera, ¿no? Sería correcta. Vamos a la número 2. A ver, nos dice así. El NO3 es una sustancia intermediaria, una especie intermediaria. Como dijimos, lo intermediario es aquello que se forma en una etapa, aparece a la derecha, y en la siguiente etapa se gasta y es reactante y está a la izquierda. Viendo la primera etapa se ha formado NO2 y NO3. Y el NO3 que apareció en la primera etapa, ahora está en la siguiente a la izquierda como reactante, se está gastando. Eso se llama intermediario, por lo cual es correcto a la segunda, ¿no? Estaría bien. El NO3 es una especie intermediaria. Sería verdadero. Y vamos a la tercera, que es la última proposición. Dice, la reacción neta es la que está ahí. Para sacar la reacción neta, solamente hay que sumar ambas etapas. Sería N2O5 más N2O5, sumando a la izquierda sería dos veces esa molécula, ¿no? El pentóxido de dinitrógeno. Este NO3, lo están viendo, este de aquí, se va a ir con este de acá, ¿no? Si está a la izquierda, a la derecha, se cancela. El intermediario no ve la reacción global. Entonces, esto se va, amigos. Entonces, iríamos de frente al otro lado, que sería ya los productos, y estaría formándose NO2 más 3 NO2, sería 4 veces, ¿no? 4 NO2 más O2. Y acá sería, muchachos, 4 veces NO2 más O2. Y tenemos la reacción global del proceso, sumando solamente las etapas que tiene el mecanismo de la reacción. Corroboramos, está bien, bien y bien. La tercera sería correcta. Clave, todo es verdadero. La respuesta, muchachos, la C de Colombia. Y se acabó. Bien, la pregunta son así. Vamos a la siguiente para
afianzar un poquito más. Bien, y vamos a la pregunta 19 que nos dice: la sustancia, y vean toda la fórmula que es enorme, se descompone mediante las siguientes etapas, y acá tiene 3 etapas: etapa 1, 2 y 3, y la primera es la lenta, y la segunda son etapas rápidas, y la tercera también. Indique lo que va a ser incorrecto. Bien, amigos, es una reacción compleja. Ya, vamos ahora a hacer las preguntas respectivas que usted puede observar fácilmente. Dice, el pH 3 es una especie intermediaria. Intermediaria, como sabemos, es porque aparece a la derecha en una etapa superior y en una inferior y a la izquierda, ¿no? Se forma y se gasta. Vamos a ver cuántos intermediarios hay. Primero, a ver en la etapa 1. Miren, se ha formado este producto que está a la derecha en la primera etapa y, como observan, luego va a estar por acá. Acá lo están viendo, ¿no? Ese sería un intermediario. Ya tenemos uno, el CH3, todo esto 3 veces, hierro. Es una sustancia intermediaria del proceso. ¿Está bien? Ahora, en esa misma reacción de la etapa 1, aparece el pH3 y eso aparece en la tercera etapa a la izquierda. Es otro intermediario más. Aparece a la derecha como producto en una etapa y en otra posterior ya se va gastando. A ver, les hago la pregunta, estoy seguro que están observando. ¿Hay más intermediarios o no hay más intermediarios? Y se dan cuenta que sí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en la etapa 2, se forma este producto, CH3 hierro, y en la etapa de abajo aparece ya como reactante, se está gastando. Ese es otro intermediario, el CH3 hierro. Entonces, en esta reacción química tenemos 3 sustancias intermediarias. Muy bien, dentro de ahí encontramos que la primera es verdadera, ¿no? Es correcto. Vamos a la 2. Cada etapa es elemental. Esta es una cuestión de definición. En una reacción compleja, cada etapa que se desarrolla ocurre en un solo paso, ¿sí? Este reactante de frente pasa esto. Este reactante pasa directamente a estos productos. Estos reaccionan y directamente forman esto de aquí. Se puede afirmar que una reacción compleja está formada por etapas elementales. ¿De acuerdo? Así que la segunda es verdadera. Las reacciones de segundo orden. Eso tenemos que averiguarlo con la ley de velocidad. ¿Y con qué se hace? Con la etapa lenta, ¿no? Con la etapa 1. Voy a agarrar la etapa 1, que es la etapa lenta, por lo general en un mecanismo de reacción, no siempre, pero se cumple en la mayoría de casos. Voy a escribir la ley de velocidad. A ver, muchachos, usted mismo es. Constante K por nuestro reactante, que es tremendo compuesto, ¿no? Que acabamos de escribirlo. Paréntesis, CH3, 3 veces. Luego viene acá el hierro. Y finalmente pH3. Y el coeficiente que tiene esta sustancia, como lo estamos observando en la etapa 1, es 1. Es 1, elevado a la 1. Por su coeficiente que ven aquí, ¿verdad? A la 1. Y ahí quedó. ¿Cuál es el orden? El exponente, 1. Una reacción de primer orden, o de orden 1 también le podemos poner, ¿no? Colocarlo así. Reacción de primer orden, muchachos. Por lo cual la C sería falso. Y esa es la alternativa que estamos buscando, lo incorrecto. Y la D le va a salir verdadero. Pueden comprobarlo, ¿no? Hagan la suma. Los intermediarios se van a cancelar. Sabemos que para sacar la reacción neta hay que hacer la suma de las etapas. Este rojo se va con este rojo, verde con verde, azul con azul. Quedaría esta sustancia a la izquierda, ahí está. Forma este producto C2H6, aquí está. Y este producto más grande, ¿no? Que también lo tenemos aquí. Por lo cual la D es verdadera. Bien, muchachos, la clave sería, de nuevo, la C de casa. Bien, amigos, ahí sería todo. Hay una definición más, que es cuando se presenta un catalizador. Cuando se presenta un catalizador, también hay una forma de cómo encontrarlo en el mecanismo de la reacción. Ya lo veremos en el siguiente video. El tiempo ya quedó corto. Cuídense mucho, muchachos. Un abrazo. Sigan cuidándose y nos vemos.